Ok, estamos grabando. Buenas tardes. Estamos hoy 27 de mayo. Vamos a iniciar la clase de dibujo subjetivo. Estamos en la semana 11 y vamos a trabajar hoy sobre algunas retroalimentaciones sobre el dibujo de retrato y autorretrato surrealista. Entonces, la semana pasada me entregaron el proyecto. Algunas personas todavía no lo he terminado de revisar, lo lamento. Espero tenerlo hoy, a más tardar hoy, toda la revisión. Y ahí se les dará la retroalimentación en mediación virtual en el aula. Por el momento voy a nada más a dar una guía de esto y también enseñarles unas cositas del aula para que las estén pendientes de esto. Entonces voy a compartir la acción. Me confirman si están viendo. Sí, estamos Sí viendo. se ve, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, ustedes saben que este es el aula, es importante que estén digamos, informados que el aula yo la uso todo el tiempo. Ahora como vamos a trabajar más sincrónicamente o asincrónicamente, esto va a ser el proceso que ustedes tienen que seguir, meterse al aula y revisar semana a semana. También tenemos acá algunas cosas que, bueno, es importante que también verifiquen. La modalidad de atención a estudiantes son los jueves de 3 a 7. Recordarles que esa es la hora. Cuando nos reunimos de manera sincrónica, las clases empiezan de las 2 a las 6. Me dirán que es muchísimo menos tiempo. Sin embargo, es muchísimo más pesado una clase virtual que una clase física. Bueno, en realidad para mí son pesadas las dos, porque a veces las que son presenciales son muy físicas, pero por la cuestión de la computadora, la exposición a la pantalla y toda la información que se suelta, digamos, en las aulas virtuales, es más cansado mentalmente, psicológicamente, la virtualidad. Entonces, hay una regla que solo se puede dar una hora de clases, no sé si ustedes sabían eso, solo una hora de clases y hasta 2 horas con la autorización de los estudiantes. Entonces yo normalmente pongo que son 2 horas aproximadamente. Y luego, ¿verdad? Recordarles que esa hora previa y la hora posterior, si es que la consumimos o no la consumimos, son de modalidad asincrónica y estarían trabajando en lo que está en el día en el aula, ¿verdad? Que sería el equivalente como un trabajo en clase. Lo de chat de Teams, yo creo que la mayoría ya ¿cómo se llama? Se ha metido. Y aquí tenemos también aquí arriba lo de la bitácora creativa, que creo que me estaban preguntando el otro día. La bitácora creativa, digamos, aquí está. Yo me meto acá, ¿verdad? Vamos a ver si me funciona. Y vamos a ir viendo de lo último a lo más, esto fue lo último que se subió, los trabajos de los estudiantes para que ustedes puedan tener tanto retroalimentación, o sea, entrega, porque esto es un proyecto, y número dos, que puedan ver los trabajos de todos los compañeros. Entonces también podrían hasta opinar si dijeran, si preguntar, si quisieran preguntar. Entonces ahí se va tomando del esquema. Este quedó muy lindo, no sé, de Josué, muy lindo, como para un fondo de pantalla, lindo. Y ahí, digamos, después los vamos a ir revisando. Creo que esto deberíamos hacerlo en las sesiones finales de portafolio, ir revisando nada más esto en clase, pero no, por el momento no vamos a trabajar esto hoy. ¿Verdad? Nada más para los que no lo encontraban. Bueno, entonces hoy estamos en la semana, bueno, la semana 10 obviamente se consumió, no se pudo dar. Y pasamos a la semana 11 en donde hoy tenemos guía de investigación para el primer proyecto y revisión de las propuestas del autorretrato autorrealista. Entonces aquí esta guía va a estar acá, esta la pueden bajar, yo la tengo aquí, y la voy a presentar por acá porque vieran que si la abro, tengo un problema porque no tengo los programas normalmente que son formalmente originales. Entonces, me pillan y ahora solo puedo usarlo sin internet. Entonces voy a usarlo así. ¿Me pueden visualizar bien? Sí, profe.
Listo. Bueno, entonces vamos nada más a ver un poco de la guía porque muchas veces hay una confusión entre el retrato y el autorretrato, ¿verdad? Y también dónde se rompe la línea entre autorretrato y surrealismo, ¿verdad? Entonces se dice como una diferenciación de dos cosas diferentes. Número uno, que es en sí el autorretrato. Obviamente el retrato va a ser todo aquello que no es yo mismo, ¿verdad? Entonces, todo eso se va a definir como retrato. Todos los que vamos a ver hoy aquí son retratos de autores que hicieron su propio retrato. Entonces, el autorretrato se define como un retrato hecho por la misma persona que lo realiza. Es uno de los ejercicios de análisis más profundos que se puede hacer de un artista. Implica estudiar el rostro y conocer la esencia psicológica hasta el tal punto que la expresión queda plasmada en un dibujo o la pintura que se aborda. En épocas pictóricas como el barroco, el renacimiento y una de las costumbres era que el artista se autorretratara dentro de un gran cuadro para reafirmar su autoría y dar a entender sus intenciones como lo hizo Velázquez o Durero. Este que está en la pantalla es un autorretrato de Durero. Hay algo que en sí en el autorretrato sigue siendo tan psicológico que se vuelve bastante surrealista. Hay algo más allá. Y ahí es donde empezamos a diferenciar, ¿verdad? La cuestión de la psicología y todo este mundo de las emociones, la percepción de lo consciente y lo subconsciente. No importa qué tanto sea, digamos, un retrato, ¿verdad? Autorretrato, que no tenga elementos, digamos, tal vez diferenciadores, como por ejemplo más surrealistas, otros elementos que lo caractericen como extraño, que ahorita lo voy a explicar, sigue siendo, siempre hay algo, ¿verdad?, que tiene que ver con la psicología del autor, que se ve en el uso de color, en la forma, en el gesto, en la expresión, ¿verdad? Entonces eso es muy importante porque entonces uno empieza a tener como decir, mira, casi todos los retratos, autorretratos, tienen esta cuestión que tiene que ver con un surrealismo o una cuestión del consciente y el subconsciente. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Que ustedes tal vez los han visto, ¿verdad? Y que de alguna manera van más allá en el autorretrato y que además estos ejemplos nos sirven también para romper un poco los esquemas, ¿verdad? Especialmente, por ejemplo, el Greco, el Greco es como el siglo XIV o de 1400 y es uno de los pioneros, ¿verdad? En lo que es la pintura expresiva, diferente, no académica, a como se usaba en la época. Y vemos, digamos, su intervención psicológica, ¿verdad? En el autorretrato y cómo se plasma a sí mismo en distintos tipos de trabajo. Entonces, yo puse, digamos, esta línea o esta guía para que vean cómo, digamos, como el autorretrato se sigue plasmando muchas veces en toda la obra durante toda nuestra creación. Entonces, es muy interesante, por cierto, todos los Jesuses de él son él, ¿verdad? Tenemos el Bosco, que bueno, para mí este es uno de los representantes más importantes del surrealismo, ¿verdad? Antecedente, ¿verdad? En sí. Y este se llama Jardín de las Delicias. Pero digamos, lo que aquí quería remarcar es el autorretrato de él. Él mismo se retrata en el Jardín de las Delicias, en este icono importante de la historia del arte. Y vemos, ¿verdad? Digamos, esta expresión. Quiere decir que no en sí está de manera académica como un autorretrato, sino en sí está plasmado como un autorretrato psicológico casi surrealista dentro de la obra. Vamos a ver Velázquez también. Hay una cuestión sobre el surrealismo que a veces tiene que ver un poco como lo subliminal, digamos, lo óptico, lo que es como diferente, extraño, ¿verdad? Dentro de la obra tenemos, bueno, obviamente a Velázquez que jugaba muchísimo con esta cuestión y aquí vemos al autor, este es un autorretrato tradicional, ¿verdad? Que siempre se ve bastante oscuro y luego tenemos acá, ¿verdad? En donde él se posa detrás
de bambalinas, o sea, detrás de cámaras, retratando a los reyes y viendo, digamos, toda la escena de las meninas de Velázquez. Vamos a tener a Van Gogh, que para mí, digamos, rompe, ¿verdad? Esa cuestión de la vibración que tiene que ver con el color y color y la psicología en dos retratos, uno en sí más tradicional, ¿verdad? Que en general en la época no hubiera sido considerado ni siquiera tradicional, que ya a lo largo de su vida, que empieza a colocar otros iconos que van a representarlo a él, ¿verdad? Como la cuestión de la oreja, su vida, sus sentimientos, su emoción, su dolor. Vamos a tener obviamente a Frida Kahlo, estos también son iniciadores del surrealismo, de este movimiento que posteriormente lo voy a explicar. Hoy quería no meterme como, voy a explicar el surrealismo hoy y voy a explicar a cada uno de los surrealistas también, porque literalmente era como demasiado, ¿verdad? Entonces nada más los voy a mencionar acá en su trayectoria por el autorretrato. Entonces Frida Kahlo, ¿verdad? Es una de esas representantes, ahorita lo voy a explicar más. Joan Miró, por ejemplo. Salvador Dalí, que es uno de los representantes del surrealismo. Max Ernst, yo tuve la posibilidad de ver una obra de él, una exposición de él en Nueva York. Es increíble el trabajo de él. Los paisajes surrealistas como marinos de él son increíbles. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo se rompe un poco más allá del autorretrato, ¿verdad? Hay algo más en sí en la psicología del color, en sí de la representación solo por la representación. Y obviamente este proceso de collage, ¿verdad? Y conceptual. Tenemos a René Magritte. A mí me gusta mucho también él. Él está plasmado de alguna manera en autorretrato y vean que en sí no hay la imagen de él en el autorretrato, sino literalmente es como su percepción, su físico, su vestimenta y aparecen todas las obras de él, casi todas. Y la manzana, que es muy representativa. Tenemos la evolución del autorretrato de Picasso, ¿verdad? Me gustó mucho, pueden encontrarlo, no los puse todos, pero digamos hay una cuestión que tiene que ver también con las tendencias que él fue explorando durante su vida, su manera de trabajar, entonces si inicialmente obviamente era más académico, empieza a pasar por un realismo hasta empezar a romper impresionismo, cubismo, ¿verdad? Ya aquí empieza a descomponer la obra. Él mismo se autorretrata y empieza a ser inclusive más gráfico, menos color, más gráfico, hasta obtener, digamos, su último autorretrato en la época que murió. Creo que a los 93 años, más o menos, no sé si a los 93 años más o menos, él muere. ¿Cómo se llama? Y vean que la obra es completamente ya la esencia del autor, ¿verdad? Y eso es correcto en el autorretrato también. Autorretrato surrealista. Entonces aquí vamos a tal vez definir un poquito mejor. El autorretrato surrealista combina la introspección personal de un autorretrato con la exploración de lo irracional y el subconsciente, características del mismo surrealismo. Esta combinación permite la característica de expresar no solo su propia imagen, sino también un mundo interior de sueños, fantasías, deseos a través de distintos elementos no exactamente realistas. ¿Verdad? Como hemos hablado, pueden ser formas, pueden ser color, pueden ser percepciones, pueden ser dentro de lo subliminal. El autorretrato en sí es una forma de expresión que invita a la reflexión sobre la identidad y la percepción de uno mismo. Los artistas utilizan la técnica del autorretrato para explorar su propia imagen, pero también para expresar sus emociones, pensamientos y experiencias. El surrealismo, por otro lado, es un movimiento artístico que se caracteriza por una búsqueda de lo irracional, lo onírico, el subconsciente. Los artistas surrealistas buscan romper con las convenciones de la realidad, mostrando los elementos extraños, inesperados y a menudo grotescos que desafían la lógica y la razón. Al funcionar ambos elementos, el autorretrato surrealista se convierte en una poderosa herramienta para explorar la complejidad de la mente humana,
El artista puede utilizar la técnica surrealista para expresar, representar su mundo interior, sus sueños y fantasías, pero también para desafiar las convenciones de la realidad y la percepción. Entonces, aquí empezamos a rayar que, por ejemplo, en un retrato, ¿verdad? Un autorretrato puede ser de un concepto muy contemporáneo. Voy entonces a mencionar tal vez a Frida Kahlo y voy a dar una línea como de su trabajo, porque digamos, entre los representantes de los surrealistas, ella trabaja una línea de autorretrato donde va un poco más allá en el autorretrato y empieza a hacer la esencia de ella, su vida y sus experiencias. Entonces, obviamente lo que las conocen, Frida Kahlo, ¿verdad? Mexicana, nace en 1907 y muere en 1954. Una pintora mexicana. Su obra gira temáticamente en torno a las vivencias de su vida personal. Realizó un total de 150 obras, principalmente autorretratos, en los que proyectó sus dificultades por sobrevivir. Su vida estuvo marcada por un grave accidente de autobús. En su juventud se mantuvo postrada en una cama durante largos periodos, llegando a someterse a hasta 32 operaciones quirúrgicas. Llevó una vida poco convencional. La vida de Frida y la de su marido, el pintor Diego Rivera, se influyeron mutuamente. Ambos compartieron el gusto por el arte popular mexicano, las raíces indígenas, inspirado en otros pintores mexicanos del periodo del postrevolucionario. Los especialistas consideran a Frida Kahlo una creadora de la pintura personal, ingenua, metafórica y surrealista latinoamericana. Obviamente, esto es solo un pequeño trozo de lo que representa en sí, digamos, la vida de Frida Kahlo. Les recomiendo, digamos, buscar la biografía de ella, leerla, porque es muy interesante cómo hay una evolución, digamos, de su obra hacia, digamos, esta cuestión de que es el sentimiento, la psicología, la percepción, lo subconsciente y en sí el surrealismo. Entonces vamos a ver, digamos, desde el antes al después, ¿verdad? Entonces ella nunca se consideró realmente una surrealista, porque ella decía que ella exponía, sus cuadros eran como realismo de su vida cotidiana. Pero en realidad, tal vez de una manera subconsciente empezó a meter elementos donde representaba su vida en distintas maneras, como el uso del color, el uso de las formas, los elementos que ella tomaba en cuenta para su representación. Y es ahí que, digamos, por ejemplo, empieza a cambiar, mutar de un autorretrato común, ¿verdad? Que no en sí es común porque siempre tiene eso psicológico, a un autorretrato completamente surrealista. Entonces, digamos, empieza a meter estos elementos que tienen una representación, una carga emocional en su vida, o su experiencia, hasta llegar, ¿verdad?, a transformarlos, ¿verdad?, en todo un icono de cultura popular. Y también, ¿cómo se llama? Una tendencia, o sea, inclusive es todo un movimiento, ¿verdad? Entonces, tanto, por ejemplo, sus representaciones del dolor, por ejemplo. Tal vez a veces ella es muy incomprendida porque la gente espera, digamos, algo más academicista. Sin embargo, no estamos viendo eso en los cuadros, estamos viendo en sí su representación obviamente, de sus sensaciones, experiencias, vivencias, sueños, eh, fantasías, y también todo la parte emocional. Entonces, sí, es muy interesante ver los cuadros de ella y más si pueden verlos en vivo a todo color. Para mí es uno muy representativo, que eso es donde ella, digamos, da la sensación como de que ella es como un cyborg, como una estructura reconstruida y reconstruida una y otra vez. Esto en realidad se nota ahí, digamos, ya más allá en sí de la obra. Eh, Obviamente estos, ¿verdad? Van a tener cada uno su sinopsis, ¿verdad? De qué momento de la vida van a representar y que en sí, por eso es importante justificar siempre la obra. Se les pide a veces a ustedes como una breve justificación. Es para que ustedes estén plasmados de que no en sí, porque usted haga un autorretrato, digamos en este caso surrealista, hoy no va a ser el mismo sentimiento mañana. Entonces sí es importante como también plasmar eso, lo que digo, lo que hago y los que escribo.
Y este, ¿verdad? Que me gusta mucho, me gusta mucho porque es como ya, como me devuelvo a la tierra, ¿verdad? Y la imagen dice más que en sí el texto. Algunas composiciones surrealistas que podemos usar y no en sí, dejemos de lado las técnicas que hemos aprendido en clase, número uno. Número dos, no dejemos tampoco de lado, ¿cómo se llama? Que hay un proceso entre la obra que siempre va a tener que tener una relación muy intrínseca con el dibujo, ¿verdad? Entonces, podemos pasar por esos procesos para llegar a una obra tanto pictórica como escultórica, ¿verdad? Y documentarlos. Entonces, en estas composiciones, ¿verdad? Surrealistas, hay cosas que pueden ser desde lo tridimensional, lo fotográfico, el dibujo, la pintura, a veces la escritura y el dibujo, ¿verdad? Son mezclas de un poco de todo. Estos son algunos artistas que encontré que uno empieza a ver la obra más allá en sí, ¿verdad? Se vuelve muy contemporánea, pero también más allá de lo que expresan. Todos estos retratos son algunas composiciones que ustedes, que me parecieron que podían aportarle al curso. Entonces, para este tipo de trabajos a veces se utiliza mucho lo que es la descomposición y la construcción. Con descomposición y construcción, entonces se descompone mi propio autorretrato y lo vuelvo a componer de otra manera, representándome de otra manera o representando elementos que vayan a mi esencia de representativa, no en sí mi imagen, ¿verdad? Entonces el collage se usa mucho para esto y la fotografía también. Podemos trabajar sobre la pintura y la escultura, ¿verdad? Eso es muy importante. A veces en el autorretrato hay menos imagen de uno, más imagen de otras cosas o otros, y a veces está como metido, digamos, el autor entre eso. Veamos, por ejemplo, otra atrás, por ejemplo, Velázquez en su autorretrato, digamos, de las meninas, por ejemplo, es una pequeña imagen, él, ¿verdad? Y en sí es todo un escenario de un mundo, de una idea, de una experiencia. Cosas gráficas que representen, a veces no es toda la imagen, es solamente un fragmento. A veces es meter otros elementos incrustados, como les digo, collage. Ahora la inteligencia artificial puede hacer mucho de esto. Sin embargo, lo importante es poder pensar si realmente me representa o no. Eh, Estas cuestiones, por ejemplo, de collage, que se vuelven un poco más ilustración y un trabajo más contemporáneo sobre el trabajo, eso puede ser una opción. Trabajos con acuarela, con textil, con otro tipo de materiales, inclusive, como les digo, puede ser hasta un mismo dibujo hecho en el suelo, que ustedes les tomen fotografías y literalmente ya están ejerciendo un autorretrato. Eso me parece muy interesante, como la fragmentación detrás del vaso de agua o las ventanas. Algo muy gráfico, una fotografía que me represente y después descomponerla o trabajarla, dibujarla encima. Hemos trabajado todas estas técnicas en sí en clase y yo creo que ha sido importante como ver como que no hay parámetros en sí establecidos. Aquí es muy importante que ustedes siempre estén abiertos a la experimentación. Pueden trabajar desde lo gráfico, ¿verdad? No, o sea, lo gráfico, lo digital, el collage, otros materiales. No es importante realmente cómo se logra la obra en sí, sino es lograr ese efecto autorretrato de mí mismo, ¿verdad? Y lograr esa cuestión que estamos hablando aquí. Es difícil y debo de decir que hacer autorretrato es difícil y más si tiene, digamos, el parámetro de surrealismo. Pero sí es importante, es un ejercicio bueno, es un ejercicio rico porque yo me aprendo a entender
y qué es realmente lo esencial en sí para que me represente a mí. Entonces, puede ser que tengan un poco de choque al inicio, sí les digo un poquitito, un poco de inicio. Por ejemplo, si yo me hiciera uno, yo me haría algo con ladrillos, eso sería. Y siempre trabajo como la dualidad en los rostros, entonces eso es como, por ejemplo, puse esto. Me gusta mucho como toda esta tendencia de la dualidad. Entonces, ahí tenemos esto, ¿ok? ¿Cómo están? Agotadas, ya. Ujú. Poniendo atención. Sí. Bueno, entonces, vamos entonces nada más a hablar un poquito entre nosotros, ¿cómo se llama? Ah, bueno, hay algo que quería ver si yo lo había puesto acá, porque yo, ok, aquí está un poquito, voy a volver a compartir pantalla, perdón. Alice, adelante. Profe, nada más una duda rápida porque sé que usted lo mencionó, pero para confirmar, entonces sí podemos tratarlo de manera digital, aunque sea Sí. una parte. Sí, Mm. digamos, sí se puede trabajar de manera digital. Yo lo que a ustedes les pedí, que es lo que voy a revisar, es básicamente la temática. De ahora podemos, y creo que les había pedido unos bocetos, ¿verdad? Sí, profe. Ok, con lo que vimos hoy, digamos, y si alguno tiene, no tiene tan claro la situación, ¿verdad? Recuerden que los bocetos son solamente para darse como un bosquejo de la idea de cómo me voy a abrir en este panorama, pero ir trabajando sobre eso que les gusta también, ¿no? No puede ser el autorretrato, no estoy hablando surrealista, pero los del retrato tienen que ser algo que a ustedes les guste, algo que a ustedes, digamos, les llame la atención y para que pueda ser más fluido, porque puede haber mucho encontronazo con mi propia esencia, mi consciente y mi subconsciente. Entonces, tratar de que sea, no es representarse a sí mismo, y eso es lo que quiero que aclarar, no es representarse a sí mismo. Ahora, sí me gustaría, si es un trabajo digital, que tenga un proceso de dibujo, pero puede ser un proceso de dibujo digital o una combinación de texturas, o sea, por ejemplo, que yo haga algunas texturas análogas y que después lo incorpore, ¿verdad? Que se vea que hay un trabajo, ¿verdad? Detrás, no que es una inteligencia artificial generándome mi autorretrato, porque se va a notar, gente, se va a notar en la esencia del trabajo, ¿verdad? Y después, si quisiéramos, ¿verdad? Deberíamos poder imprimir o, ¿verdad? Exponer estos resultados. Entonces, es importante que podamos documentar esos resultados también. Entonces, aquí en esta, bueno, no sé si le contesté a Alice. Sí, profe, perfecto. Muchas gracias. Entonces, aquí en la parte, ¿cómo se llama? De material gráfico. Yo siempre me gusta poner como distintos tipos de cosas, que voy como a juntando. Hay algunas cosas que no sé si han podido ver. Bueno, el libro de pintura de acuarela, que es muy importante para ver cómo se pinta acuarela. Casi mucho de mi curso de acuarela, ¿verdad? Porque es lo que tenía más digitalizado. Y voy a ir aumentando algunas otras bibliografías, pero por ejemplo, está sobre cómo se da la percepción, la sensorial y la percepción. La clave es una servilleta. Esto es cómo se hace un dibujo, como las servilletas, por ejemplo, en los bares o en los lugares de reunión son grandes procesos cognitivos de esencia del trabajo de dibujo, de la proyección de la obra. A veces una idea, la musa cae en ese lugar y en una misma servilleta se genera toda una revolución de ideas. Entonces ahí es importante, este libro es bastante grande. También tenemos algunas cosas como, por ejemplo, que a mí me gusta mucho. En un inicio yo quería que este proyecto fuera de arte óptico, pero luego pensé que era un poco limitado porque también, o sea, tenía que meterme mucho como en el op art, ¿verdad? Y en realidad la temática tiene que ver más con el consciente y el subconsciente. Entonces,
del curso. Entonces ahí, por ejemplo, me gusta mucho lo que es el arte óptico y modular, por ejemplo, de Escher. Hay varios libros ahí que ustedes pueden hacer la consulta, porque ahí se ve se ve, digamos, el proceso este, de, ¿cómo se llama? De usar el dibujo en un arte óptico, pero realmente es surrealista. Se vuelve surrealista. Entonces, voy a ver si puedo bajar uno, la gráfica de Etcher, que lo veamos, para ver si puedo bajar uno, porque es que si no, me lo tira. A ver, no, no me lo va. Ok, vamos a ver, está pesado. Ok, veamos por ejemplo que es bueno, la portada, pero en realidad es un elemento que, o sea, como va del cielo al mar y digamos se transforma, entonces uno puede ver, digamos, la obra en distintas dimensiones, arriba, abajo, a los lados. Entonces ya todo eso empieza a tener como ese aspecto surrealista de lo raro, de lo óptico, ¿verdad? Hay unas cosas muy, muy interesantes, por ejemplo, como estas, como las imágenes ocultas o los retratos ocultos. Creo que particularmente es muy modular, pero por ejemplo tiene este tipo de percepciones gráficas de la arquitectura. Este es más clásico, este es más clásico, pero veamos por ejemplo una percepción del autorretrato. Por ejemplo, para los sueños. Cómo se mueven, movimientos también, que es algo difícil a veces de lograr, cómo hago que mi retrato, mi cuestión artística se mueva en sí más que en solo, digamos, solo colocar, digamos, o plasmar el trabajo, cómo hago que se mueva. Esto que estamos viendo aquí es movimiento. Bueno, el libro es bastante largo, ¿verdad? Pero podemos ir viéndolo ahí, o sea, ahí está, para que lo bajen. Y de esa manera ustedes puedan, digamos, accesarlo. Creo que pensé que estaba aquí el de la psicología del color y no sé si lo puse más adelante. No, voy a subirlo. Tengo un par más que quiero subir que son la psicología del color. Pensé que ya estaban listos, pero voy a dejarlos ahí como para volver. No sé cómo volver. Ahí me veo o se ve mi pantalla. Profe, yo estoy viendo la que es como en hexágono, creo. Ah, sí, entonces es que cambió una cosa aquí de la interfaz y no sé cómo volver. Déjenme ver. Aquí estoy. Ya. Sí, no sé, se me duplicó la página. Entonces, es importante como ir viendo, digamos, como ¿Qué me gustaría, digamos, para el proceso que van a llevar? Es que hicieran un proceso de el antes y el después. Que esto lo vamos a ver, lo tengo acá. Voy a enseñarles un ejemplo. No es el mejor ejemplo, pero esto, aquí está. Ok. En este dibujo, que es un dibujo de un proceso de retrato, no de autorretrato, se ve como el antes y el después de la obra. Entonces, vamos a hacer, y voy a poner las indicaciones para esto, para que el proceso que están llevando del autorretrato
lo documentas en el antes y después. Yo normalmente les pido como ocho imágenes, o sea, para que se vea realmente una transición. Digamos, en este ejemplo que se ve de autorretrato. Eh, entonces así se va viendo. A veces puede ser que en el mismo trabajo, ¿verdad? Que yo estoy realizando de manera técnica o digital o la manera en que lo vayan a trabajar, que a veces se ve mejor tal vez este número 5 por ejemplo, y no tanto el número 8. El número 8 es interesante también, pero este se ve, rompe un poco con en sí la representación realista y esto va más allá a una diferenciación de la óptica entre el fondo y la figura, entonces empieza a ser más abstracto, más surrealista, empieza a tener o cosas, a veces por el hecho de querer una perfección, a veces puede perder la frescura en sí de lo sensorial y lo que andamos buscando. No sé si queda claro este ejercicio. Profe, yo tengo una duda para el proyecto. Es solo un autorretrato, pero ¿de qué formato, digamos, de qué tamaño tiene que ser lo mínimo? Em, bueno, como vamos a verlo de manera digital, o de manera física, de ahí que se pueda. Es que, por ejemplo, si usted en este momento me propusiera un thumbnail, un autorretrato de tamaño pulgar, esa es su percepción de autorretrato, o sea, es permitido. Entonces, una escala visible, yo diría una escala visible. Ahora sí, hay que tener cuenta que si hago algo demasiado grande, o sea, como propuesta, no me va a dar tiempo, porque para la próxima semana, que no me acuerdo muy bien, corrimos una semana, deberíamos haber entregado el proyecto, ¿verdad? Algo así era como el cronograma, ¿verdad? Voy a revisar aquí para también ponerme de acuerdo con ustedes en este proceso ya. Este, entonces, si es un múltiple, si es un trabajo muy a escala, muy grande, pensar que solo tienen como 2 semanas para trabajarlo. Estamos en la semana 11. Entonces no van a poder trabajarlo demasiado y nos falta un proyecto. El segundo proyecto, todavía no lo he dejado, quiero que me terminen este proyecto. Es un proyecto sobre los sueños, muy parecido sobre el surrealismo y los sueños, ¿verdad? Pero no tiene esta cuestión como de la percepción emocional, sino es ustedes hacia afuera. Ustedes hacia afuera, pero no ustedes mismos en introspección. Entonces, no sé de qué tamaño lo quiere trabajar la persona que me habló porque no vi el nombre. Fui yo, Ruth, profe, no, era solo como para estar segura y ver si era que había un mínimo de tamaño o era a la libre, pero ya entendí que es como lo que sea más pertinente para Sí, lo que... pertinente a su propuesta, pero por ejemplo puede ser que su propuesta sea en cerámica o que su propuesta sea en escultura, ¿verdad? ¿Me entiende? Que tenga elementos de dibujo, que pueda tener esas cuestiones. Entonces, para este proyecto casi todo el mundo creo que propuso dibujo. Entonces, de ahí, obviamente va a tener una simplicidad digamos, acoplarme a un formato. Eh, no sé si en el mundo también gráfico, digital, hacerlo de formatos más grandes también conlleva unos problemas después de edición, ¿verdad? Si lo hago demasiado grande, después tengo que comprimirlo, pierde, digamos, nitidez y se pierden los píxeles. No sé exactamente cómo funciona, pero así, creo, más o menos. Entonces, vamos a ver, estamos en la semana 11, hoy estamos 27 de mayo, la clase de hoy era presencial, pero obviamente sucumbimos una semana, movimos una semana. Entonces, para la próxima semana teníamos clase asincrónica. La próxima clase la vamos a hacer virtual también. Eso sería lo mejor. Entregan los avances, ¿verdad?
Y no creo que deberíamos ir a ver avances a la escuela, porque no creo que tiene que, ¿les parece? Sí, profe, me parece mejor. Sí, profe, a mí Sí, también por me mí parece más igual. coherente. Entonces, lo que podemos hacer es que para la próxima semana, que era un corte evaluativo, es 3 de junio, en lugar, digamos, de hacer un corte evaluativo, que la idea era presentar el proyecto, o sea, presentar el proyecto y dejar el otro proyecto, voy a pedir avances de este y dejo el otro. Así tendríamos 2 o 3 semanas para trabajar en él y la semana de 16, movemos una semana, tal vez la 15 que es presencial, la hacemos virtual o asincrónica o asincrónica, ahí vemos sus posibilidades, y que hagamos la 16 presencial. En lugar de y el portafolio lo pasamos a la 15. Estoy viendo aquí el cronograma, gente. Voy a enseñárselos. Sí, para que no vean que me estoy inventando. Profe, de todas maneras, usted siempre nos recuerda, ¿verdad? Por Teams o por Sí, mediación. sí, yo les recuerdo, yo actualizo, digamos, siempre pongo. Entonces, estamos aquí, vea. Lo que nosotros faltamos fue que el primer proyecto la semana pasada era sincrónica, pero yo no la pude dar. Entonces, movimos los contenidos. Entonces, esta se volvió sincrónica. La próxima, para que no dejarlos de ver y ver los avances de este proyecto, la podríamos hacer así. También, si ustedes desean, lo mantengo así. Esa es la otra opción, lo mantengo así y la próxima semana solo me entregan los avances, me mandan los avances, ¿cómo se llama? De la manera que los pedí, de manera así, en viñetas de seguimiento, este, y dejo el otro proyecto. Y vemos el segundo proyecto, ¿cómo se llama? Más información del segundo proyecto el 13, el 10 de junio. No sé, muy enredado. Prefieren cambiar la próxima clase. A ver, dos posibilidades. La próxima clase puede ser asincrónica como está y mantenemos el cronograma como está. O la cambio y la vuelvo sincrónica. Nos reunimos de esta manera, como estamos, no de manera presencial. Dejo el segundo proyecto y vemos los avances del primero. Dejo no quiere decir que entregan ese día, nada más. Dejar el proyecto no quiere decir entregar el proyecto ese día. Por mí, tentativamente suena bien. La segunda A opción, mí me parece la segunda Sí, esa opción, que sí, acabamos porque así de se va, decir. ajá, Sí, a mí Sí, también. se estoy de van acuerdo. desarrollando simultáneamente. sí, se van a desarrollar simultáneamente. Yo al principio del curso pensaba en dejarlos los dos al mismo tiempo, pero el problema es que es muy complicado. Entonces es muy complicado porque como, o sea, está propuesto, ese curso estaba propuesto para 3 proyectos. Luego lo fueron editando para 2 y hay que ver a veces si alcanza para 2 o 3. Pero en todo caso, digamos, hay algo que tiene que ver una cosa con la otra. ¿Verdad? El autorretrato saca cosas importantes sobre lo que yo podría trabajar en el trabajo surrealista, de los sueños, mundo onírico, ¿verdad? Entonces, voy a entonces dejarlo por escrito, cualquier cosa, para que estemos claros. Entonces, la próxima semana este, trabajo un poco más la guía del segundo proyecto, lo dejo, vemos avances de este proyecto y ¿cómo se llama? Y no hay entrega todavía. No hay entrega todavía, nada más vamos a ver los avances. Ahora, los avances sí los voy a poner en una carpeta para entregar, porque para que me entreguen las viñetas nada más, no las fotos. Entonces, tal vez en un foro. En un foro es más fácil para que ustedes entreguen y lo entregan la próxima semana antes de clases. Antes de clases sería antes de las 2 de la tarde. Y así vemos las viñetas de sus trabajos, hacemos como una pequeña sesión para ver y dejo el segundo proyecto, doy una guía del segundo proyecto, dejo el segundo proyecto,
Y lo vamos trabajando en las próximas semanas y ahí tomamos decisiones si la clase la quieren presencial, la última o la 15, ¿verdad? Según lo que está en el cronograma. Entonces, por el momento, definir la próxima semana. ¿Están de acuerdo? De acuerdo, profe. Sí, está Sí, bien. profe. Ok, entonces, yo no veo muy así como de extendernos mucho hoy, ¿verdad? Creo que la mayoría está claro. Estos no son trabajos desgastantes de meses y meses, ¿verdad? De trabajo. Aquí tenemos que hacer es más sacar un poco un trabajo más lúdico, más tranquilo, y vieran que a veces funciona más con el surrealismo, porque, o sea, con el surrealismo en realidad la presión no funciona, no funciona, pero para nada. Entonces vamos trabajando un poquito ese trabajo. Las viñetas, sí, por favor, las quiero de un buen material gráfico, que quiere decir una buena imagen, o sea, que se vean bien nítidas, no borrosas, no con fondos que la gente esté en el baño o que estén en la cocina, o sea, que se estén encuadradas nada más y subirlas. Pueden subirlas como una sola imagen en viñeta, ¿sí? ¿Verdad? No como imágenes individuales, una sola imagen en viñeta, y ya con eso lo podemos ver en clase. Josué. Profe, digamos, en el caso de que los primeros procesos o bocetos, por así decirlo, estén en grafito, en lápiz, sí va a ser un poquito más difícil que esté tan definido, pero igual se puede agregar. Ah, no, se agrega, no importa, no importa. Lo que es bonito es ver el proceso, como la línea temporal. Sí, sí. Oh, ok, ok, sí. O sea, las primeras manchas hasta lo último que han hecho. Y puede ser que en uno de esos sea más bien era el trabajo y al final no es el resultado que esperaban. La idea es que como que puedan hacer eso. Eso y ¿cómo se llama? Eso que me van a entregar, estos avances que me van a entregar, es también como la entrega semanal, ¿me entiende? Como la entrega semanal. Porque en realidad lo importante es que se dediquen solamente a esto. Como le dije ahora, si el trabajo es del tamaño de un pulgar, es la evolución de este pulgar desde el inicio hasta el final, pero se va a documentar de manera gráfica. Ideal sería bonito como en unos videos y uno stop motion para ver cómo se ve, ¿verdad? Y hacer como unos videos, pero ya es demasiado pedir. Como de la creación de la creación. Ahí tengo también unos videos de un artista que sobretrabaja un trabajo encima de otro, una y otra y otra y otra vez. Voy a ver si los puedo juntar en el material digital. Entonces, no sé si hay alguna otra consulta. Profe, yo eh, con las instrucciones del proyecto, eh, yo me había confundido un poco y creí que había que entregarlo la semana pasada, entonces yo lo subí en mediación la semana pasada, eh, el proyecto junto con el PDF escrito. Ajá, sí, no, no, pero yo en ningún momento dije que tenían que entregar la investigación. Pero no el proyecto. Si el proyecto ya lo hizo, va a tener que rehacerlo entonces el proyecto para poder hacer el esquema. ¿Me entiende? Sí, Proceso de línea. No sé, tal vez lo tiene. Hay gente que se documenta a sí mismo. de, documenté un poco el proceso, pero no así como demasiado. Y puede sacar así como unas 5 viñetas, de 5 a 8. Ah, pe- no entendí bien lo de las viñetas. A qué se refiere con eso? Como, Voy otra vez, tal vez voy a compartir acá. Em, lo que quiero es que hagan esto, gente. Este tipo de trabajo.
con su autorretrato, o sea, como del inicio hasta el final, o por lo menos Oh, a lo más avanzado que puedan hacer. Ahorita les coloco o sea, ok, desde sí. el inicio hasta el E final. hice eso, pero creo que son como 4 o 5 fotos. Si son No cinco, sé, sí. si son cinco, ya lo No sé si se lo enseño o después lo ve usted en mediación y me dice si cómo son, lo dejo. Aldo, si digamos, si son cinco, está bien. Yo, digamos, un mínimo de 5 a 8, pongamos, de 5 a 8, que se vea una línea de tiempo, que no se vea el inicio y el final, digamos, que se vea una línea de tiempo, una transición. Sí, yo creo que lo que tengo funciona, pero preferiría si usted puede verlo y me dice Si si quiere, funciona o no, o si después tengo que hacerlo otra vez. de esta lección, de esta sesión, me puedo quedar un ratito con usted para verlo. Ok, está bien, gracias. Si alguno otro tiene consultas, lo hacemos aquí en grupo si creen que son de carácter general. Y si no, estaríamos por hoy. Profe, yo tengo una. Diga, Yo creo que ya lo dijo, pero se puede como un tamaño carta. sí. Sí. Y tenía otra. Digamos, si yo en el proceso decido como cambiar un formato y casi que hacerlo de nuevo, mm, se añade las viejas y lo nuevo sería. Digamos, la idea bonita es que sería como desde el inicio hasta el final, pero si digamos en esa transición usted tuvo un salto cualitativo y se dio cuenta que había un cambio muy importante que hacer, que se vea esa transición y nos explica por qué. Ok, Sí, porque entiendo. también puede pasar que de pronto yo decidí que iba a ser rojo y después lo terminé haciendo azul. Su, su motivación, percepción es que no lo representaba. Entonces puede ser que eso usted lo pueda justificar. Y usted dice, es que inicié con azul, pero de alguna manera empecé a no ser yo y entonces terminó en rojo. Y lo podemos ver en clase, a ver qué opinan también sus compañeros. Parece. Está bien, gracias. Rubí. Profe, a mí me surgió una duda cuando me estaba explicando antes. ¿Podemos usar más técnicas, o sea, las que no hemos visto en clases? Podemos como Sí, claro. experimentar. Sí. Y tiene Tal que haber como un mínimo, tal vez, de una técnica que ya hemos visto en clase. Sí, bueno, lo bueno sería que usaran las técnicas que hemos visto, obviamente, porque digamos, la aplicación de las técnicas es importante, pero si digamos ustedes necesitan usar otras técnicas o inclusive técnicas digitales o otras cuestiones, estoy abierta, siempre es importante documentarlo. Más que el usarlas o agregarlas, es documentarlas para que después de alguna manera, si ustedes quisieran rehacer un trabajo parecido o en docencia tuvieran que transmitir ese conocimiento a otros, decir, bueno, se pueden usar, es que es muy infinito, ¿me entiendes? Desde la pintura hasta la cerámica, se puede hacer un montón de cosas, pero a veces importante es que la investigación quede. Voy a usar estas técnicas de grafito, pero voy a añadir, por ejemplo, estas técnicas experimentales que me di cuenta en el proceso. Y ahí ustedes generan un eslabón de investigación que a futuro podría ser su trabajo de tesis, por ejemplo. Creo que una chica, acabo de ver, creo que en Facebook, una chica que hizo un trabajo de autorretrato que se llamaba Ariadna, hizo un trabajo de autorretrato que eran dibujos de azules y rojos como que se unían en dibujo, muy bonitos. Sus dos polaridades, no sé si era de ese trabajo, pero parecían como dos polaridades, como subconsciente y subconsciente unidos en un dibujo plasmado. Técnicas son las mismas técnicas probablemente que aprendió en la academia, pero ella va incorporando cosas personales. Entonces eso como apuntarlo, porque es importante si en algún momento van a hacer un proceso de investigación posterior, una licenciatura, un posgrado u otras cosas. Ok, profe, gracias. Vamos con, no sé quién me alzó la mano primero, pero vamos con Alice. Sí, profe, yo tenía la duda de que, ¿verdad? Para iniciar ya con el proyecto como tal,
sí tenemos que esperar a que nos llegue la revisión donde usted escoja como uno de los bocetos, ¿verdad? No, yo no escojo bocetos, yo nada más reviso la entrega. Vamos a ver, ya todos somos muy grandes aquí de que yo no tengo que validar sus ideas. El autorretrato de ustedes son ustedes. Yo no puedo decir está bien o mal, ¿me entienden? Sí, Esta entrega es más una entrega de cumplimiento de trabajo, ¿me entienden? Su propuesta ustedes la desarrollan. A veces hago autocorrección en algunas cosas que puede ser que estén confusas a nivel de redacción o estén mal redactadas. Por ejemplo, a veces pongo así como, esto no tiene coherencia con lo que dice porque no significa, por ejemplo, tuve un estudiante hace poquito que hablaba mucho de lo onírico y empezaba a hablar de lo onírico y venía la palabra repetida una, dos, tres o cuatro, cinco veces en un párrafo. Y en algún momento le pregunté que qué significaba onírico para ella, porque literalmente a veces ni siquiera estamos hablando el mismo idioma. Lo que significa para usted no es lo mismo que significa para mí, o tal vez el término está confuso. Entonces yo le dije a ella que lo primero que tenían que hacer antes de hablar mucho de ese término era, por ejemplo, que onírico tiene que ver con los sueños, ¿verdad? Pero que primero tenía que definir dos cosas. Uno, qué significaba sueños para ella, qué era un sueño como definición y en sí, académicamente, qué es un sueño como definición. Y número dos, en esto, qué es lo onírico, cómo lo representa a ella y qué tipo de sueños es lo onírico que usted va a representar. Entonces, era complicado. Pero uno de los ejemplos es que, por ejemplo, el término no estaba bien usado porque no me estaba diciendo qué era lo que quería hacer. ¿Me entienden? Ahora, este ejercicio, lo más importante es que ustedes escojan lo que los represente. Los bocetos ayudan para tomar decisiones, no para que yo decida. Y eso quiero que quede claro. Yo no puedo decidir qué autorretrato le representa mejor a usted. Uy, se me fue la luz. Se me fue la luz. Yo la sigo escuchando, profe. Si se me sí, va el profe. internet, es que se me acaba de bajar el voltaje. Yo hizo así como clic, clic. Este, Voy a ver. Sí, perdón. Ya, me oigo. Sí, profe. Sí, profe. Sí, es que cada vez que se me va un bajo voltaje, se me cambia la internet y se me pone, en lugar de G5, se pone 2.4 y entonces es muy lenta. Este, entonces, porque ahora, bien, si yo escojo uno de los bocetos que a usted no le gusta, entonces que usted tenga que hacer un trabajo que no le gusta va a ser mi responsabilidad, entonces no funciona así el retrato, autorretrato. El autorretrato es solamente, lo pueden escoger ustedes, escojan. ¿Y cómo hacen si la profesora no les va a validar su trabajo? Escojan lo que los represente, escojan lo que les guste, escojan lo que quieran hacer. Esas son las respuestas. Yo voy a revisar el trabajo. Sí, Acuerdo, profe. Y en todo caso, si hubiese, porque digamos, yo lo que hice fue que a cada uno de los bocetos que adjunté le justifiqué qué simbolizaba como lo que le había agregado a cada uno. Entonces, en todo caso, si alguna idea no tuviera como coherencia o sentido, como usted dice, sí nos lo haría llegar o nos lo haría no, saber. más que todo no es la idea en sí, sino a veces es como los términos no están bien ajustados al texto, ¿me entiende? Es lo mismo que le digo, o sea, pero si el boceto, por ejemplo, ustedes escojan el que boceto que mejor lo represente y que represente el texto. Si usted hizo un texto con ese boceto que la representa, tal vez los otros dos le puedan servir para el segundo proyecto, ¿me entiende? De alguna manera se pueden resemantizar y usarlos para el segundo proyecto. Entonces, no se preocupen, siempre es un ganar ahí. Entendido, profe. Muchas gracias. Vamos con Anthony.
Bueno, profe, de hecho, bueno, una de las que le iba a preguntar ya lo respondió usted, pero digamos, básicamente lo que yo le quería consultar es que como tal, digamos, mis bocetos no son como composiciones full, sino que son como elementos y técnicas como más experimentales, como relacionado a lo que hicimos, más que nada como así, como ideas al aire, pero entonces también es como todo eso puede variar, porque bueno, mi idea, de hecho ahí está en el documento, de hacer como un autorretrato más psicológico, como más oscuro, y uno de mis referentes es Bacon, pero no sé si hay un problema con eso. No hay ningún problema con eso. Recuerde que el autorretrato no es la representación realista de usted. Ah, ok, ok. Sí, eso es más que nada porque yo hice como varias cosas como elementos ahí combinando, entonces de como un rostro que evidentemente no se ve como yo, pero sí es como esa sensación de, bueno, estar pintando como Es algo su raro como lo hace sensación, Bacon. es la sensación suya. Es sensación suya. Tal vez no sea usted, pero es usted su esencia. Se convierte en autorretrato porque es como es usted. Ahora tiene que ver si lo que está haciendo es usted, nada más. Ujú. ¿Verdad? A veces la gente pone algún elemento representativo, por ejemplo, que lo represente usted. Por ejemplo, puede ser en color. Por ejemplo, una vez me acuerdo de un autorretrato que hicieron en pintura la gente cuando estaba yo, que tenían que poner un elemento de ellos. Y entonces creo que mi esposo puso como su guitarra, una guitarra, porque la guitarra siempre había sido parte de su, digamos, infancia. Entonces, digamos, ese elemento en sí, la guitarra era muy importante para él. Entonces, él lo explicó por qué, ¿verdad? Pero hay gente que pone algún tipo de fragmento. Por ejemplo, si yo pusiera un ojo mío, es mi ojo en mi autorretrato, ¿me entiende? Pero si el resto de las cosas, por ejemplo, son otra cosa, sigue siendo mío, ¿me entiendes? Sigue siendo mío, porque no es mi representación realista de mi ser. Ok, sí, pero de hecho uno de los elementos que yo puse como en los bocetos es un corazón, porque yo siempre tiendo en mis pinturas a meter corazones literalmente realistas Y de ahí humanos, digamos. uno empieza a analizarse, como les digo, en mi concepción, por ejemplo, mi autorretrato tiene que tener ladrillos, porque me representan, porque me generan tranquilidad también. Pero entonces, todo eso después usted lo puede poner en su trabajo. Solo el hecho que lo haga usted y ponga esos elementos característicos emocionales, la gente cuando haga una trayectoria de su obra o cuando usted mismo pueda verse en retrospectiva, en evolución de su obra, usted va a ver que ese era usted. Ahí está la esencia de usted. Es la esencia del autorretrato. Ahora, puede ser bien, bien raro. Hay gente que hace autorretratos surrealistas bien raros, ¿sí? Ok, entonces eso era, profe, gracias. Y que si quiere irse por ese lado, puede irse por ese lado. Lo más importante es que esté claro que después pueda explicarlo y tal vez escribir un par de frases que para que pueda dar el discurso. Recuerden que todo esto también puede ser un eslabón para alguna convocatoria de artes, de expositiva, trabajo posgrado, trabajo de licenciatura. Recuerden que las cosas realmente nacen en estos espacios de conocimiento, de exploración, de experimentación. No traten de pensar en la perfección del trabajo, no en el cumplir solo con el trabajo, sino algo que tal vez les deje un poco a ustedes, que les guste hacerlo. Por eso les digo, yo no puedo forzar el autorretrato a decir, mae, háganlo ya, y y literal, porque es algo que tienen que nacer, por eso, lo que les guste, lo que los represente, y que lo puedan explicar bien. Vamos con Paul. Hola, profe. Sí, yo lo que quería era ver si a usted le parece, y al igual que Aldo, podemos ver como ya tal vez avances más individual al final de la clase. Sí, está bien. Súper, gracias. Sí. Entonces, damos por concluida. Si tienen alguna otra duda, me pueden hacer consultas por Teams. Voy a poner la guía de lo de las viñetas para la próxima semana en un foro. Eso es lo que tenemos que entregar. La próxima semana la clase es virtual sincrónica como esta modalidad. Entonces,
Muchos éxitos con los trabajos y que disfruten el resto de la semana. Gracias, Gracias, profe. Hasta profe. Muchísimas luego, gracias, igual. Muchas profe. gracias, profe. Gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Profe, así rápidamente antes de salirme, quería preguntarle porque usted me dijo que le mandara la propuesta por correo institucional. Quería preguntar Sí si la la reci- recibió. sí la recibí, ya la revisé, solo que estoy con un montón de pendientes, entonces espero poder revisar todas las propuestas ahora, pero sí la recibí. Ok, esa era la duda. Muchas gracias, profe. Que tenga buen día. Igual. Creo que voy a poner, ok, yo creo que ya pueden compartir las personas que se van a quedar. ¿Le es un problema que se quede Aldo o los paso a aulas diferentes? Por mí todo bien, profe. ¿Está bien? Ok, entonces ustedes dos, Paul, si quiere, ya di para compartir qué es lo que me iba a preguntar. Ajá. Bueno, sí, ¿puedo ir yo primero o Espérense como un momento, ¿quieren que se al, acabe esta parte o le pongo pausa? am, a mí, Pausa, por mí todo bien? Sí, está bien. mejor. No sé, Aldo, ¿qué piensa? Sí, por mí bien también. ¿Pausa o lo dejo grabando? Déjenlo grabando si quiere. Listo. No, no, es porque si no lo pauso porque yo voy a subir la grabación. Ok, ok, ok. Bueno, Aldo habló primero, entonces no sé si quiere seguir Ah, él Aldo, o... quiere, ya puse para compartir, Aldo. Ok, ya voy. Eh, eh, lo que me había confundido era esto, que dice fecha límite de entrega el 20. Entonces Ah, yo lo sí. subí antes del 20. Sí, era antes de esa fecha, pero era la noche de la semana pasada. Se supone que yo les iba a dar Ahí como lo subí. esta guía la semana pasada y de alguna manera como que me iban a hacer consultas de esa entrega, pero literalmente no se pudo. Entonces entregaron. Igual esta semana yo estaba muy atareada, no he podido revisar todos los trabajos. Ya revisé, pero me falta poner la guía, o sea, las observaciones. Entonces sí, diga. Sí, bueno, yo lo había hecho, como decía en las instrucciones, que Mm, empezaba como con un resumen de qué es autorretrato, el surrealismo. ujú. eh, ya de ahí como las preguntas de los elementos significativos del autorretrato, las técnicas a usar, el qué voy a hacer, por qué, cómo, los objetivos. Em- Empecé ahí con los bocetos, Ajá. Que esos serían los que podría meter también en la viñeta, dependiendo de. Sí. ¿sí? También como una explicación de la pose que elegí al Ujú, final, que es esta, como de un personaje de anime. ujú. Ahí como un par de prácticas que hice de la textura para el fondo. Ujú. Y aquí fui poniendo como fases de la obra y explicando por qué del uso de colores o Sí, bueno, qué yo creo que significaba usted, X usted cosa. se adelantó, digamos, al trabajo. O sea, ponga eso en orden, nada más en una viñeta, ya está hecho. Entonces ya esta semana no hago nada. Y si hizo todo para la entrega de la semana pasada, no es que se está ganando una semana, es que breteó demasiado la semana pasada. Más bien, o sea, hizo el trabajo de dos, 3 semanas en una noche. Entonces, tal vez eso lo motivó, pero si usted considera que quiere hacer algún tipo de arreglo, lo puede hacer, todavía tiene tiempo. Y si no, ¿cómo se llama? Ponerle las viñetas y ya después nada más esperar a la entrega, subirlo nada más. Ok. Entonces, ¿cuándo tendría que subirlo de las viñetas? ¿Esta semana? No, la próxima La semana próxima. antes de las 2 de la tarde. Ok,
Sí. Y ya, Ok, sería solo y como nada arreglar más. un poco el formato del trabajo. Sí, sí, a ponerlo en línea en imagen, en línea temporal, digamos, del inicio al fin. Bueno, mejor haberlo terminado antes. Bueno, la verdad es que se ganó bastante tiempo. No sé qué tanto tiempo se ganó, porque hacer trabajo a puro estrés tampoco es bonito, ¿verdad? Por eso le estoy diciendo. Y la verdad es que me divertí haciéndolo. Hola. Es que papá me golpeó. ¿Lo golpeó? Eso no se hace. Y también me gritó eso a falta de respeto. Ay, mi amor, vaya, vaya para allá, vaya. Dios mío. Y bueno, esas cosas. Y ¿cómo se llama? Y eso entonces está claro, Aldo, entonces. Sí, sí. Bueno, em, vamos con Paul. Ok, todo bien, profe. ¿Qué tal todo? Ahí está, pura vida. Entonces, sí, mi duda era la siguiente. Yo también me había confundido, pero un poco al revés. Lo que quería era presentar por aquí un poco como la idea que tengo, también para acabar un par de dudas, pero yo lo que había entendido era como, ok, pasamos una semana y se pasaba la entrega también una semana. Y ahora me estoy dando cuenta como no, ese apartado para presentar la idea ya se cerró la semana pasada. Entonces lo que no quería era como que se quedara sin ver la idea en ningún momento. Entonces, O sea, lo que usted me presentó, que todavía no he terminado de revisar, no me presentó la idea. ajá, exacto. De hecho, creo que es que yo entendí como que esa entrega se pasaba una semana. Entonces del todo creo que no la había mandado porque dije, ah, lo vemos Ah, pues ya hoy. entendí. Usted pensó que la entrada, pero entonces mándemela. Ok, Mándemela, porque a Alice le pasó lo mismo. ok, 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 Entonces yo a Alice le dije que sí, que como yo estuve indispuesta esa semana, no hay problema. O sea, ok. entonces mándemela por el correo institucional para tenerla por ahí Ujú. y yo le doy las observaciones, aunque no la haya entregado por mediación, las observaciones se las pongo ahí. Ok, ok. Eso suena muy bien. Gracias. Pero igual, si estamos aquí, le puedo enseñar rapidísimo el Sí, sí, boceto. enséñeme. Ujú, ujú. Ok, ok, ok. Ya está para compartir. Listo. El tema es el siguiente, y que dicha que ahorita lo hablábamos. A mí hay pocas técnicas que realmente disfruto y las siento como mías para el dibujo, y una de ellas sería el tono continuo. Fue como lo que más disfruté de estos cursos de dibujo, nada más que yo tenía entendido que sí o sí teníamos que usar algunas de las que hemos visto, entonces le estaban dando un poco vueltas a cómo podía ser. Pero bueno, la idea que yo tengo es hacer un poco de autorretrato, rescatando este tipo de motivos, como los yesos y el estudio anatómico, ¿Mm? estas placas de Bargue, porque a mí me parece muy interesante la idea del autorretrato a partir de la parte o del detalle. Entonces quería como representarme un poco como si fuera un yeso, una escultura y como un estudio anatómico. Nada más mi preocupación si era esa, si era posible y válido, si se podía como nada más hacer el dibujo así, tono continuo, o si de fijo tenía como que ver. No, am, yo creo que el dibujo, como usted lo expresa, y de ahí si la justificación está ahí, de que Ujú, eso es una de las técnicas que más lo representa, lo más importante es que sea un autorretrato surrealista. El ajá, punto de técnicas y técnicas, digamos, ustedes lo toman en cuenta. Yo creo que sí puse como que escoger una o dos de las que hemos visto. Sí, ujú, creo que sí lo puse, pero en realidad veo que esto es un poco más abierto, ¿verdad? ujú. De lo que creía que era. Yo es que a veces me pongo como unos parámetros y después veo que los estudiantes me van guiando un poquito en distinta dirección. Entonces, si usted Ok, ok. considera que esta técnica lo representa, también tiene que poner en el trabajo por qué en sí siente que lo representa desde lo subjetivo, desde lo surrealista, ¿verdad? Porque genera tal vez yo veo como que estos trabajos de ejemplo son como algo como de la bruma, como Ajá,
de la suavidad, del tono, de la degradación. Entonces, todas esas cuestiones tienen tal vez algo influencia en su trabajo surrealista. Ok, ok, súper. En- También estaba pensando que una que podía ser, habíamos hecho como mancha y hablamos de la mancha con té y con café. Entonces tal vez trabajar el papel o el soporte como primero y después tono Puede continuo ser, encima. puede ser. Eso puede funcionar. No Am, trabajamos mucho técnicas secas, ¿verdad? Pero hay algunas ajá, técnicas, por ejemplo, secas que, digamos, tal vez que proceden o anteceden a un tono continuo. Por ok. ejemplo, como el grafito, como el pastel, son técnicas secas, ¿verdad? Que uno puede utilizar de distintas maneras, desde hacer un fondo, nada más así, ¿verdad? Ajá, ajá, Y, ajá. y de ahí empezar a quitar, a quitar de manera continua el tono, o sea, Ujú, con, quitando o poniendo tono, ok, quitando tono o poniendo tono. Entonces ahí usted mismo va nivelándose en sí en técnica, pero yo no veo ningún problema. ok, Ahora, súper. inclusive como es un fragmento, como lo veo, por ejemplo, este es muy interesante, que muestra que es como un collage, que es de Ajá. Miles Johnson. Se ve muy bien, digamos, esa cuestión como de un collage en sí en tono continuo. Entonces creo que así es como me imagino que usted se lo está planteando. Puede ser, sí. Aquí tengo más o menos la idea. Bueno, estos son todos referentes. Este libro es muy bueno. Aquí como los yesos. Esta referente habla sobre como el detalle en el cuerpo y a partir de ahí construir mi total, mi ser. Mm, Y bueno, obviamente pues Dalí siempre, pero rescato como este estudio de torsos. mm, Y el boceto va como por aquí más o menos y también incluye este elemento de la lagartija como mm. por un acontecimiento que me pasó este fin de semana. A mí me da mucho miedo, es una fobia muy grande, entonces Ajá, quiero ver cómo las meto, porque sí, el domingo se me metió una, estuve todo el día batallando con ella, al final salimos ambos con vida y después soñé bastante como con esta lagartija, entonces armo un poco como esta composición a partir de ese sueño y pues de la bichilla, que por más miedo que me dé le tengo respeto, entonces esto es un poco la composición que me imaginaba. Y hay algo como que eso, digamos, puede trabajarlo desde la textura hasta la repetición. Por ejemplo, una lagartija, ajá, pero imagínense varias lagartijas ok, ok, ok. en el fondo. O sea, son un par de como ejemplos como cómo podría tratarlo. Otro que la lagartija no esté representada como lagartija, sino como textura, que es lo que le da miedo a las lagartijas, porque es su fobia. Y ahí Ajá. uno se psicoanaliza un poco, digamos, en el cuadro de por qué realmente le da miedo. Por ejemplo, a mí no me gusta, me gustan los chapulines, pero, o sea, verlos, pero no me gustan mucho porque una vez agarré uno y el mae le dio vuelta a la cabeza y se clavó, quedó clavado, y entonces yo gritaba y tenía la cabeza clavada y no me podía quitar la cabeza. Entonces, pero la cabeza se arrancó y entonces de pronto es como, mae, empieza uno a tener como una sensación como que ese animal no me gusta, pero no Ajá, ajá, trascendió ajá. a fobia, porque sigo, o sea, sigo pudiendo verlos en sí, no me causa, pero por ejemplo, tengo personas, amigas que por ejemplo me contaba un señor que ya murió, pero era muy gracioso, se llama Hernán Acuña, que él tenía una fobia a las cucarachas. Ujú, Entonces dice que está en su proceso de licenciatura, entregando o sea, entregando ya ¿verdad? La presentación final de su tesis, no sé qué, y en eso ve hacia la puerta y ve que en la entrada, abajo, yo no sé cómo el mae vio, estaba entrando una cucaracha. ujú. Y entonces en eso, ¿verdad? El mae nada más ve, ¿verdad? Eso como que empieza como a titubear, y el mae se empieza a poner blanco y ve que la cucaracha se está metiendo por la puerta, que va siguiendo hacia adelante, y el mae, pero era fobia de pánico, ¿verdad? Entonces, de ahí, llegó un momento en que la cucaracha ya estaba por media aula, y el mae dice, ¡no aguanto más! Y el mae se subió al pupitre, empezó a gritar, tuvieron que traer a un paramédico, o sea, era demasiado la fobia que tenía contra las cucarachas. Pero, o sea, literalmente nunca nos dijo por qué,
pero hay cosas, ¿verdad? Por ejemplo, que son a veces recuerdos de la niñez, traumas que Ujú, se ujú. representan de esa manera. Ahora, interesante cómo explicarlo porque es muy representativo suyo, ¿verdad? Ajá, ya, ya, ya. Ok, sí, de fijo, eso Sí. suena bien. En mi A mí caso es como, literalmente, a mí me gustan ellos, pero me soy, parecen bonitas, pero en mi caso es el movimiento, el que se muevan rápido, lo que me asusta. Entonces puedo ver cómo integro eso un poco como, ¿por qué se mueve am, rápido? O sea, ¿por qué? Ajá, ¿y qué contacto he tenido? ¿Por qué eso? ¿Verdad? sí, sí, sí. Creo que han habido intentos de terapia de exposición fallidos. Entonces puede Sí, ir por ahí. sí. Pero, ok, no, suena bien. Voy a mandárselo y nada, seguirle dando. Sí, entonces está muy bien. Entonces, bueno, para el caso de Aldo, ya está el trabajo para usted. Mándeme el trabajo antes posible. Si puede ser ahora, perfecto. Sí, de fijo, de Para que fijo. empiece ya a trabajar las viñetas. Y el trabajo se ve con mucho potencial. Gracias, gracias, Sí. gracias. Listo, entonces, Bueno, ahorita se lo mando y nada, que tengan un lindo día. gracias. Gracias a ustedes igual. Adiós, profe. Hasta luego. Buenas tardes.